www.laboratoriooptico.com y a partir de allí es muy simple. Los felicito, Mauro, Julio, Andrés, y adelante, por favor. Gracias a vos. En general, siempre las propuestas de Franja siempre son extraordinarias, Javier, así que estaremos todos ahí, en Franja la próxima semana. Ahí te veo con tu avatar. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, queridos amigos, les damos la bienvenida a este webinar, el cual tratamos de hacerlo de una forma de poder ayudarlos a ustedes como clientes o como futuros clientes de nuestras compañías y todo eso. Nosotros tratamos en conjunto de llevarles un poquito de conocimiento de algunos tips y cosas que nos han pasado dentro de los laboratorios ópticos. Ya le damos la bienvenida a todos nuestra mesa de trabajo en unión. Ya conocen a Andrés, Mauro, tenemos a Iván y a Daniel. Entonces, no le demos más espera a esto. Por favor, silencian los micrófonos las personas que lo tienen abierto y empezamos. Una cosa ahorita. Ok, déjenme compartir pantalla. Ok. Estas son pequeñas charlas que tendremos con tips de cada una de nuestras compañías, cosas que hemos pasado a lo largo de nuestras experiencias. Empezaré yo con mi charla. Mi pequeña charla es, bueno, ustedes saben, nosotros en Syncon somos más que vendedores. Somos ingenieros con más de 20 años de experiencia en el sector óptico de laboratorios. El día de hoy quiero empezar con algo importante que siempre le ha pegado mucha curiosidad a todos los clientes cuando les hacemos las visitas. Nosotros hacemos visitas comerciales, pero a la vez nosotros damos un soporte técnico. El día de hoy es tratarles de traerles un valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? Que ustedes tengan el conocimiento de lo que están comprando o de lo que están obteniendo. Con respecto a los insumos de antirreflejo, ¿cuáles son los insumos utilizados en el antirreflejo? Pues bueno, esto es muy retro. ¿Se acuerdan de la película de Matrix cuando uno le dicen qué pastilla eliges, la azul o la roja? Y tú le dices, bueno, si elijo, yo lo voy a poner desde el punto de vista de los insumos. Si elijo la azul, bueno, me la como, pero y me queda la duda. Y si elijo la roja, ¿qué pasaría? No, pues yo les contestaría, en los insumos simplemente nada, es que tiene sabor a frambuesa, pero el resto de las dos son iguales. Entonces eso es lo que nos pasa muchas veces. ¿Cuál elijo? ¿Cómo debo elegir? En los insumos de antirreflejos es muy sencillo. La tabla periódica es una sola, los materiales son uno solo. El proceso de multicapas viene de la siguiente manera. Una capa superhidrofóbica, por encima, por debajo van todas las capas metálicas de antirreflejo. Muchas veces se confunde en el comercio que solo son 7 capas. No, esto es un juego de diferentes capas metálicas, las cuales nosotros podemos manipular. Y antes de todo esto está el coating, que el coating es toda la capa que refuerza y que le da la adherencia a todas las demás capas por encima. Y por último, el lente. En orden van el lente, la capa de coating, las capas de antirreflejo y por último la capa superhidrofóbica. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta del millón que siempre me hacen? ¿Estas capas metálicas qué son? Porque a nosotros simplemente nos dicen, ¿y para qué sirven también? Nos dicen, el cromo, ¿pero qué es el cromo? Bueno, el cromo es un material utilizado para la adherencia para la adherencia de todas las demás capas. Es comúnmente utilizado también para todo lo que son los espejados. Todos los lentes espejados tienen que llevar cromo. Esto es lo que da bastante reflexión. Esta es una capa metálica, la cual es la primera, la base, pero muchas recetas se combinan y podemos obviar el cromo y poder utilizar otro tipo de metales, como el monóxido de silicio, que es el flexo, que pocos laboratorios hoy en día lo usan, pero sí lo usan todavía. Está el Malbuni también, que es un material de bastante adherencia que les sirve para que todas las capas metálicas que siguen dentro de las recetas se vayan adhiriendo. Luego hablamos del famoso dióxido de silicio, el famoso cuarzo silicio que nosotros... Este material, digamos que es el prostituto de todas las recetas de antirreflejo. ¿Por qué? Porque en casi el 95% de las recetas de antirreflejo llevan dióxido de silicio. Este es un material dieléctrico de bajo índice. Todas las capas de antirreflejo van bajo índice, alto índice, bajo índice, alto índice y se van mezclando para obtener al final todo lo que es el tratamiento antirreflejo. El dióxido de silicio tiene un índice bajo de 1.47. Es el más común de todos los materiales y el más económico.
Cuando hablamos de titanio, existen dos tipos de titanio, TiO 305 y TiO 203. Se puede sustituir uno por otro, va a haber un leve cambio de tonalidad, se puede manipular si ustedes lo quieren para tener eso, pero el color verde del antirreflejo se mantendrá. Este material metálico es por oxidación. Este es necesario, tiene que ser evaporado con oxígeno. O sea, que aquí este material muchas veces lo que tienen recetas de antirreflejos da muchos problemas en la máquina. De calentamiento, esto ya es una cuestión, no es que el material sea malo ni nada por el estilo. Tienen que revisar los niveles de oxígeno o también el disparo del rayo del ion gun, del EV gun, perdón, tiene que ser directamente hacia el material para que se evapore, se solidifique bien. El cambio de este material tiene que ser total y se tiene que hacer un prefundido antes de utilizarlo, porque si ustedes lo utilizan directamente, así en granulado, todo, cuando hacen el cambio total, esto les puede generar manchas y golpes en los lentes. Tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer el cambio del titanio. Entonces, este es de un índice alto que alrededor de 2.3. ¿Que se puede cambiar por otros materiales? Sí, señores. ¿Cuáles? El famoso circonio gris y circonio blanco. Material de alto índice de 2.1, es similar al titanio, hace la misma función, pero este no necesita oxígeno cuando está, entonces es mucho más estable. Siempre me hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre circonio blanco y el circonio gris? Pues el circonio gris tiene un poco más estabilidad, el circonio blanco tiene más oxidación. Entonces con el circonio gris, por eso es que tiene un valor un poquito más elevado y tiene más estabilidad. Se puede hacer el intercambio de blanco a gris sin ningún problema. Cuando hablamos del famoso hito o indio, este material es una de las rarezas de la tabla periódica. Este material es un conductor. Este nos sirve para la carga antiestática, para repeler el polvo en los lentes. Este se evapora con oxígeno y cuando ustedes están en el proceso, se han fijado que muchas veces se enciende el ion gun dentro de la máquina cuando está a mitad de proceso. Antes, cuando ustedes encendían el ion gun a mitad de proceso, todo se dañaba. Pero este material necesita asistencia del ion gun para que su evaporación sea la ideal. También con este material nosotros podemos manipular cierta protección a la luz azul. El problema de manipular la protección a la luz azul con este tratamiento de hito es que los lentes quedan un tanto amarillos. Si ustedes se fijan, hay muchos lentes que llegan muchas veces con protección a la luz azul y son muy amarillos. Es por la sobredosis de hito. Así que con esto yo les diría que se puede jugar un porcentaje de un 25 a 30% de protección a la luz azul dentro del proceso antirreflejo para protección a la luz azul. Óxido de aluminio. Este nos sirve para aplanar la curva, da una mejor adherencia utilizando para hacer mejor calidad en los espejados. Esto nos ayuda para que los espejados tengan, digamos, una mejor adherencia. Nos sirve como el cromo también. Fluoruro de magnesio y dióxido de silicio. Aquí tengo que ser un poquito cauteloso con respecto a eso. Estos son utilizados para la capa antigiro después del tratamiento superhidrofóbico. De manera que se pone una pequeña capa al final, la cual es utilizada para que los lentes con superhidrofóbico, cuando excedemos un poquito la nanometría de la pastilla superhidrofóbica, no se resbalen cuando se está biselando. Y bueno, con eso termino la explicación de los materiales. La verdad que estas charlitas son así como prácticas sencillas para que ustedes tengan conocimiento de qué son los procesos. Pero entonces la pregunta también que me hacen muy frecuente es ¿qué pasa si cambio las recetas para manipular el viso o el color? Ustedes saben que hoy en día está de moda la protección a la luz azul y últimamente se ha hablado mucho del IR y de la protección a la luz infrarroja. Y también tenemos el viso común verde de los lentes antirreflejo, que muchos clientes quieren que se mire más este viso. No les recomiendo porque hagan los cambios dentro de los parámetros de las recetas. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes elevan los porcentajes de silicio o elevan los porcentajes de titanio, ustedes pueden obtener los tonos y las tonalidades, los colores de las recetas. Puede ser azul, un azul muy bonito, un rojo muy estético y cosas, pero en realidad no tienen la protección que deben de tener para la luz azul y tampoco para la protección de la luz infrarroja. Esta manipulación de las recetas sí se puede hacer, pero tiene que ser por técnicos calificados, los cuales ya llevan un conocimiento. Se los dejo como ejemplo. A mí, por curiosidad, cuando era más chamaco, cuando era muy niño, me puse a experimentar con el famoso viso azul.
cuando no había salido todo esto de la luz, y nos encantaba y lo empezamos a vender. ¿Qué pasó? Pero yo simplemente hice una manipulación de materiales y a los 3, 4 meses me estaban devolviendo lotes completos de lentes por desprendimiento porque el cliente no se sentía bien. O sea, usted se puede hacer el cambio de color, pero no le vas a dar un beneficio al paciente final como el que debe de darse con la receta que está específica, hecha para la protección a la luz azul y para la protección a la luz infrarroja. Y aquí también ustedes dirán, pero entonces yo cómo me doy cuenta que no me están manipulando ni me están dando. Pues en los laboratorios nosotros ustedes pueden pedir un análisis del espectrofoctómetro, el cual les dirá si tiene protección a la luz azul este viso azul o este viso rojo tiene protección a la luz infrarroja. Con esto ustedes ya tienen toda tranquilidad de saber qué es lo que le están entregando. Simplemente díganle, usted tiene espectrofoctómetro. Es casi obligatorio que dentro de del área de antirreflejo exista este aparato para poder medir todo esto. Manipulaciones y las capas de todos los materiales que yo les dije están una sobre otra y funcionan. Entonces, no me queda nada más que darle las gracias y esperando que les haya servido esta pequeña charla con respecto a los materiales de antirreflejo. Y ahora le doy el paso a Mauro Stabile para que continúe con su charla. Ya dejo de compartir ahorita. Mauro, bienvenido. Gracias, Julito. Bienvenidos para todos. Saludos a los colegas y amigos de Latinoamérica. Junto a vos y Andrés, que estamos hoy compartiendo este webinar. Bueno, vamos a arrancar. Permítame un segundito que voy a colocar la presentación. Bien, aquí estamos. Perfecto. Creo que está compartida. Vamos a ver. Ya la podemos ver, Mauro, sí. Ah, perfecto. Excelente. ¿Se ve perfectamente? ¿Se ve ahí? Se ve muy bien, Mauro. Bien, buenísimo. Bueno, hoy lo que vamos a ver en estos 15 minutos, vamos a hacer una mirada rápida acerca de cuáles son los problemas generalmente que suceden en producción y vamos a tratar de identificarlos no solamente a los inconvenientes, sino establecer las causas y algunas soluciones para encarar en dicha solución. Está junto conmigo Ricardo Gutiérrez, que es parte que pertenece al grupo de ingeniería de procesos de producción de Novar. Así que, bueno, cuando existen problemas hay que buscar por dos lados específicos, ¿no? Uno por el cálculo y el diseño de los lentes digitales, es una de las potenciales causas, cuando las cosas no suceden bien en el proceso productivo, y en consiguiente analizar también cada uno de los detalles en el proceso de producción. Bien, analizando estos dos grandes parámetros, ¿no? Que cuando las cosas no ocurren de una manera o ocurren problemas en la fase de producción. La primera línea de procesos que hay que investigar es en el cálculo del lente. Y aquí hay 4 grandes chequeos para realizar. Una de las cosas que tenemos que verificar es si la potencia en los controles no da en forma correcta. Bueno, una de las cositas previas y más rápidas a realizar, y generalmente donde están la mayoría de los problemas, es verificar los datos de entradas en el software LMS, ¿no? El software LMS, por las dudas lo comento, es el software por el cual todos los laboratorios en el proceso de cálculo ingresan los datos. Luego el LMS se comunica con el LDS, que es el designer calcula el lente y se devuelve los parámetros de cálculo de vuelta al Lab Management System, que es el LMS. Muchas veces los problemas que ocurren es algún parámetro de entrada en el input de datos. Por ejemplo, quise hacer una lente más 2 y el operador puso una lente más 2.25. Entonces luego en el control, obviamente, la potencia de control va a ser diferente. Ese es uno de los, generalmente, errores comunes que suceden. Otra de las cosas que muchas veces sucede es que se activó en los designers la función de personalización. En este caso en Novar, el WorkFit, que es la tecnología de deposición de uso. ¿Eso qué significa? Que la potencia de la prescripción, la potencia de entrada, no necesariamente es igual a la potencia calculada o de salida en la fabricación del lente. Cuando las potencias son bajas, y las adiciones también,
y los ángulos de wrap o de panto son más o menos normales, esas diferencias son bajas. Ahora, cuando la potencia de las lentes son altas y los ángulos también, la diferencia entre la potencia real y la potencia calculada puede tener una variación que es bastante significativa. Cuando eso no se sabe que está activado, bueno, es fruto de equivocarse entendiendo que hay un error y en este caso no hay ningún tipo de inconvenientes. Pero quizás fue una función activada y no fue del todo deseada. Otra de las cosas a chequear es la utilización o no de print thinning. El print thinning está altamente utilizado cuando se fabrican lentes progresivas, pero no necesariamente se activa para lentes monofocales o lentes degresivas ocupacionales, que tranquilamente también pueden estar activadas. ¿Esto qué significa? Que cuando está en el control, cuando se hace el control en el centro óptico y el print thinning está activado, obviamente va a haber un prisma cosmético en el centro geométrico del lente. Y hay veces que si eso no se conoce que estaba activado, puede dar origen a un potencial error y no es tal. También una de las funciones a chequear, si hay errores o hay inconvenientes, es verificar si el día anterior al inicio de los errores o al inicio de los inconvenientes, la compañía del designer realizó alguna actualización o algún upgrade o alguna mejora determinada y dejó quizás activado algún parámetro que no eran de los normales del laboratorio. Pero bueno, asumido esta primera zona de control, y habiendo verificado estos parámetros en la tecnología del designer, si no hubo una actualización previa y no hubo ningún cambio, cualquier inconveniente que ocurra en la fase de producción no es por el lado del diseño en donde hay que seguir analizando y ahondando. Ahí ya nos tenemos que verificar, tenemos que empezar a verificar cada uno de los parámetros y de los controles y de los procesos en los procesos productivos. Y ahora vamos a identificar generalmente dónde están algunas de las potenciales causas a los errores o las problemáticas habituales. Una de ellas son, bueno, en el proceso de producción, cuando vamos a hacer el control, hay aureolas después de generar el lente. Bueno, las potenciales causas cuando eso ocurre, acá ya estamos hablando de un problema en el proceso de la superficie, en la creación de la superficie. Una de las potenciales causas es que hay un flujo incorrecto de agua en la herramienta. Y la posible solución, obviamente, es verificar no solamente el caudal, sino que los picos de la salida pueden estar levemente bloqueados. Entonces la cantidad de flujo no es la correcta. Luego también tenemos que analizar que la calidad de la superficie puede llegar a ser deficiente. Y aquí las potenciales causas pueden ser que el filo de la herramienta del generador ya haya cumplido la cantidad de vida útil, o también, como el caso anterior, la calidad, el flujo y la temperatura del líquido de pulido puede llegar a ser, puede estar fuera de los parámetros habituales que el fabricante de los generadores les recomienda. Otra de las causas también, que hay veces que sucede, son los puntos y marcas sobre las lentes, aquellos puntos indeseados que luego el proceso de pulido no logra sacar en ese proceso determinado. Y aquí también, esto es algo que puede ocurrir habitualmente y generalmente la causa está dada por que los tacos, el taco de bloqueo y el ring, el anillo, pueden llegar a ser muy pequeñitos y puede haber oscilaciones en el proceso de generación. Cuando la lente oscila y la herramienta de corte está actuando, si la lente está muy volada, lo que se le llama por fuera del anillo de bloqueo, pueden generarse oscilaciones y esas marcas obviamente aparecen. Luego, muchas de ellas terminan siendo solucionadas en el proceso de laqueado por dipping, pero cuando las marcas son muy fuertes,
tampoco el dipping ni el hard coating lo pueden solucionar. Punto sobre el centro de la lente, es otro de los problemas habituales que ocurre. Yo creería, ¿vos qué opinás, Ricardo? Creería que ese es uno de los problemas, es el problema más habitual. Sí, sí, es el más habitual, tal cual. Bueno, muchos laboratorios cuando ocurren ese tipo de problemas se comunican con las tecnologías, con las empresas de tecnología de diseño, por ejemplo la nuestra, y a veces preguntan si el diseño está funcionando bien porque está dejando ese punto en el centro. Bueno, tanto Novar como ninguna de las tecnologías de diseño calcula superficie con un punto, con un punto central. Ahí lo que hay que verificar es no solamente la calibración de la herramienta, sino la calibración de las estrías, ¿no? De las estrías, principalmente. Bien, perfecto. Un segundo, perdón. También otro de los problemas habituales en la fase de producción es las marcas que hay cuando se fabrican lentes bifocales. Esto es muy, pero muy habitual. ¿Y ahí qué recomendás, Ricardo, cuando ocurre ese tipo de problemas? Ese es un problema que generalmente se le asigna al diseño, a la tecnología del diseño. Y aquí el diseño no tiene absolutamente nada que ver, ya sea con ninguna de las compañías del mercado. Cuando eso ocurre, Ricardo, ¿qué sugerís para solucionar ese tipo de problemas? Lo mejor que se puede hacer es generar una macro en el generador, Sí. exclusivamente para el tema de los bifocales, que sea con menos velocidad de corte de lo normal, y bueno, y quizás un poquito más de tiempo de pulido para que termine de tapar todo. Bien, perfecto. Lo que dice Ricardo es sumamente importante porque muchas veces los laboratorios lo que hacen para solucionar ese problema es darle 2 o 3 o 4 veces el tiempo de pulido. Y siempre hay que tener en cuenta que cuanto más veces se pule, más se deforma la lente. Entonces, lo recomendable, o por lo menos lo que nosotros recomendamos es bajar a un 50% es la velocidad de corte. Un 50% de la velocidad de corte. Eso va a dar como consecuencia que la superficie va a quedar de mejor calidad y luego vamos a tener que utilizar solamente un paso de pulido para que la lente y la transición entre el segmento de cerca y la curva de lejos quede perfectamente, con una calidad perfecta. Entonces, cuanto menor sea el pulido, mejor va a ser la calidad de la superficie. O sea que actualmente se está haciendo lo inverso. No, lo que pasa es que los laboratorios cuando estas macros no están corregidas, lo que hacen es funcionar el generador, la velocidad del generador al 100%, al igual que una lente progresiva o al igual que una lente monofocal. Con la lente bifocal, el paso del segmento, el cambio de curva en el paso del segmento es muy fuerte. Entonces, pues ahí pueden quedar marcas. Cuando se hacen bifocales se recomienda generar con una velocidad al 50% y utilizar un solo paso de pulido. Si eso no es así, debería utilizar varios pasos de pulido y con eso estamos deformando la lente. No sé si se logró entender la explicación. Creo que Perfectamente, perfectamente. Excelente. Esto es una recomendación muy habitual y muy necesaria cuando se producen las lentes bifocales. Muy frecuente. Muy frecuente. Luego, también otra de las problemáticas que pueden llegar a suceder en los procesos productivos es el desbloqueo. Y aquí pueden haber varias causas. Uno es que la velocidad de corte sea demasiado elevada, pero en general no debería ser el mayor de los problemas. Que la cinta azul tenga poca adherencia. Y por sobre todas las cosas, el problema más habitual es que el tiempo de enfriamiento del alloy no haya sido el suficiente. Por eso hoy día hay algunos generadores, los generadores modernos en general, tienen un timer que no dejan generar la lente hasta que el previo paso de bloqueo no haya tenido el tiempo suficiente. Es un buen sistema de control para evitar este tipo de inconvenientes. Algunas veces lo que puede llegar a suceder, también otro de los problemas, es que la lente queda aberrada en el centro. Y cuando ocurre estos inconvenientes,
Generalmente la causa es que se calcularon las lentes con un espesor central demasiado pequeño en un material que no tenía la resistencia mecánica debida. Ejemplo, el CR39 es un muy buen material desde el punto de vista de la calidad óptica, pero también hay que tener en cuenta que es el material con menor resistencia mecánica de todos los que hay en el mercado. Para ese tipo de materiales, lo que se recomienda, y generalmente casi todas las tecnologías de cálculo así lo tienen seteado, un espesor central de aproximadamente entre 2,2 milímetros y 1,8 lo más fino, el espesor posible. Luego también lo que sucede, hay algunos laboratorios que quieren generar lentes más finas y cambian esos parámetros y los llevan a 1,2 o 1,4, que es el espesor central que sí es recomendable, por ejemplo, para un material como policarbonato o alto índice. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando esos parámetros son cambiados? La lente se hace de 1,2, se ve más fina, pero lo que sucede es que luego en el proceso de pulido, bajo presión, la zona central queda aberrada. Entonces cuando existen los controles empiezan a haber cilindros indeseados. Y eso no es más ni menos que haber fabricado un lente con un espesor central en forma equivocada a los parámetros que tiene el material en cuanto a sus resistencias mecánicas y configuración química. Luego la falta de pulido en algún sector de la lente, eso muchas veces ocurre cuando hacemos lenticulares. Tengan en cuenta que cuando se fabrican lentes lenticulares hay un cambio muy fuerte entre la curva central, que es de la zona óptica, hacia la periferia. Y las tecnologías de cálculo solamente pueden pasar a las máquinas un parámetro de pulido. El parámetro de pulido que se le pasan es sobre la zona central, sobre la zona óptica. Muchas veces, cuando los cambios de curva son muy pronunciados, el laboratorio lo que va a tener que hacer es un paso de pulido manual para pulir en forma correcta la periferia del lente. ¿Eso es así, Ricardo? Tal cual. ¿Hay algo para agregar sobre este punto? No, pero generalmente sí o sí tienes que hacer ese paso manual para pulir Un paso automático, que es el pulido central, y el paso manual que es sobre la periferia. Tal cual. Bien. Bueno, y luego el final, que es el más habitual, que es la diferencia de potencia al controlar el lente. Y bueno, y acá hay muchísimos factores, que son gran parte de ellos son los que hablamos en todo este recorrido, que es desde los problemas de cálculo o de los procesos de cálculo, que ya los vimos en el primer slide, que hay que verificar los datos de entrada, los parámetros de tecnología WorldFit, de personalización WorldFit por posición de uso, y demás configuraciones, pero más allá de eso, lo que hay que verificar en estos casos, en los procesos productivos, es calibración de herramientas, discordancia entre la base calculada y la base real. Generalmente es el 90% de las diferencias. Esto quiere decir que yo en el LMS estoy utilizando una base que tiene una curva frontal determinada y luego utilizo en forma real una base que tiene una leve variación de ese parámetro. Obviamente el cálculo partió de un lugar equivocado y vamos a llegar a una diferencia luego en el control. También otra de las cosas que pueden llegar a suceder es el exceso de tiempo de pulido, que eso generalmente cuando eso ocurre hay que chequear para ajustar las macros, la temperatura del agua, y cuando decimos el control en el lugar incorrecto, muchas veces sucede que pueden haber desconfiguraciones en los equipos láser, entonces los puntos de control, o mejor dicho, las marcaciones para luego poder chequear los puntos de control están en lugares incorrectos. Ha pasado, por ejemplo, que en algunos laboratorios no se ha respetado desde el centro óptico hacia la periferia izquierda y derecha los 17 milímetros en donde el láser hace las marcaciones, y también ha ocurrido que algunos láseres se pueden desconfigurar y no pueden seguir el descentramiento en el cálculo del lente. Entonces, obviamente, cuando en el laboratorio se controlan los puntos de potencia, obviamente están dando en forma equivocada porque se está controlando en lugares incorrectos y luego la lente va a estar montada también en un lugar incorrecto.
Esos y muchos otros pequeños factores pueden llegar a generar que la lente puede llegar a tener problemas, y son todos estos parámetros que hay que generalmente monitorear para que la producción esté 100% no solamente controlada, sino la calidad del lente, que es lo principal, finalmente de una manera brillante, que es lo que cada uno de las ópticas y las pacientes que lo van a utilizar esperan de todos y cada uno de nosotros en Latinoamérica. Bueno, no sé si Ricardo, hay algún punto que vos quieras agregar como importante para los laboratorios en Latinoamérica. No, en realidad son las principales causas son estas, ¿no? Es muy raro que aparezca alguna otra. Bien, perfecto. Yo no sé si luego hay preguntas que los laboratorios quieren hacer o dejamos todo al final eso. Sí, al final creo que vamos a hacer, Mauro. Bueno, y te agradecemos mucho tu aporte, la verdad que fue muy claro, muy preciso. Creo que a todos los que estamos aquí participando nos quedó muy claro. Y le damos ahorita entonces, Mauro, muchas gracias. Le damos el paso a Andrés de ST Optics para que nos dé sus aportes en este webinar de valor agregado. ¿Yo tengo que dar paso o entran directamente? No Toma el control, perfecto. Andrés, ¿estás por ahí? Creo que tiene silenciado el micrófono. Bueno, Julito, vas a tener que dar la charla de Andrés entonces. Sí, va a tocar. A ver. Sí, si no, entonces, Iván, ¿estás por ahí? Para que vayamos adelantando. Hola, Julio, ¿me escuchas? Hola, Iván. Sí, bueno, si quieres, adelanta un poco de tu aporte hacia este webinar, por favor, y después le damos el paso a Andrés, que tiene problemas técnicos. Ok, déjame ya comparto. Pero me tienen que dar entrada, el host. Julio, me tienen que dar autorización para compartir. Ok, ya se ve, Julio. Perfecto. Listo, Iván, continúa. Bueno, buenos días a todos. Gracias de nuevo por la invitación. Hoy vamos a hablar muy rápidamente sobre el tema de herramientas de acabado industrial. Concretamente, las máquinas que conocemos como de la marca May. Nosotros como Syncon somos un backup que ofrecemos este tipo de herramientas con las mismas características, medidas, cantidad de cortes necesarios. Nosotros contamos con estas herramientas aproximadamente unos 6 meses en nuestro portafolio, pero como todos sabemos, el mundo de este tipo de herramientas es muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque, espera, aquí que tuve un problema. Dame un minuto. Disculpa. Ok. Lo conocemos porque es muy grande, porque hay diferentes tipos de máquinas. Hay máquinas que manejan hasta 10, 15 herramientas. 10, 15 herramientas dentro de la misma máquina. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya aproximadamente llevamos 2 meses en el que ampliamos este mundo de herramientas para poderles brindar a nuestros clientes si llegan a necesitar estas máquinas. Como lo dije anteriormente, somos un backup. Somos herramientas que están hechas a la semejanza de las originales de May. Contamos con las mismas cortes por herramienta. Aquí en esta voy a hacer una aclaración. Nosotros hemos hecho pruebas con diferentes laboratorios en Latinoamérica y nos hemos dado cuenta de algo. Cuando un laboratorio consume herramientas en este tipo de máquinas de diferentes proveedores, ya tenga una herramienta original May, una Syncon, X, otro proveedor, el rendimiento de la máquina no es el mismo a que cuando usamos herramientas de un mismo proveedor. Digamos, cuando tenemos herramientas combinadas de diferentes proveedores, el rendimiento es muy bajo. Cuando manejamos, digamos, solo herramientas máquinas de May, el rendimiento es superior el 20% al de las combinadas.
estamos hablando de lo mismo con Syncon. Y eso ya lo hemos detectado en algunos laboratorios. Si observamos, presentamos en este combo de herramientas que estoy mostrando acá, con los códigos de Syncon, que estamos hablando de una máquina de ZFIT, que son las herramientas que maneja. Si hacemos una comparación con tablas de May, estamos aproximadamente sobre los mismos cortes. Pero ¿en qué va el tema del porcentaje superior en cortes? A no manejar herramientas combinadas de diferentes proveedores dentro de la máquina. Bueno, aquí vamos a hablar de un ahorro aproximado en costos según capacidad. Como muchas empresas lo manejan, en esta parte somos muy abiertos y muy sinceros. Nosotros y las otras empresas en el mercado manejan diferentes tipos de económicos, diferentes beneficios económicos a los laboratorios que tienen mayor producción o que cuentan con mayor maquinaria. Digamos, yo aquí que hago referencia, cuando tenemos laboratorios que manejan 2, 3 máquinas de este tipo, en cantidad de herramientas se pueden beneficiar. En cuanto a Syncon, no tengo el dato estimado con otras empresas, pero en el caso Syncon, el ahorro podría ser del 7% en costo. Y cuando hablamos de maquinaria, de laboratorios que tienen bastante maquinaria industrial, ya sean máquinas muy grandes como una Reis, una Vísfera, el ahorro puede ser del 12%. Pero aquí digo, a los que se ahorran el 7% dirán, bueno, pero ¿por qué no me puedes mantener el mismo precio? Pues por el tema del costo, y lo otro es que tampoco lo puedes mirar en la parte negativa, que no te vamos dando buen precio. Porque si llegas a manejar el combo completo, pues tienes tanto ahorro económico como ahorro en producción, ya que puedes tener mayor rendimiento de las herramientas cuando manejas un solo combo. Entonces, creo que en este punto no hay nada negativo para ver. Y ya por último, diferentes empresas como Syncon también ofrecemos el servicio de reafilado para estas herramientas. Aquí, como lo ven, pues este es el servicio de reafilado para estos 4 tipos de herramientas, pero muchos laboratorios, las herramientas que más envían a reafilar es la que vemos ahí con el muñequito con la lupa, que es la 1097, que es el CHAN. Hay diferentes tipos de medida. Aquí quiero como contar experiencias que hemos tenido con laboratorios. Hay muchos laboratorios que manejan bastante producción y consumen 3, 4 cuchillas de estas al mes. Y cada 4 o 5 meses están mandando 30 hasta 40 cuchillas. También esto depende de producción. De esas 30, 40 cuchillas pagan un flete elevadísimo a otro lado del continente, hablando de Latinoamérica. ¿Y qué pasa? Les devuelven solo 10 reafiladas. ¿Por qué? Porque estas herramientas tienen que cumplir ciertas características para poderse reafilar. Por eso yo siempre les recomiendo que cuando las vayan a enviar, verifiquen muy bien la hoja que tiene esta cuchilla en sus laterales, ya que puede presentar fracturación en la cuchilla o pequeños quiñados que llaman, y esas cuchillas no se pueden cambiar y no se pueden arreglar. Entonces, mi recomendación es a que no pierdan dinero en fletes costosos, porque esos dineros no los va a asumir la empresa que va a presentar el reafilado, sino los va a asumir uno como laboratorio. Entonces, ahí mi recomendación es a que tengan muy presente este tema en el momento de mandar las cuchillas reafiladas. Estas cuchillas, cuando las calibraciones son constantes, se manejan los mantenimientos preventivos correctos, todo el tema, estas cuchillas pueden durar más o menos hasta 3 reafiladas. Y hablando también de que no son laboratorios muy grandes que tienen un volumen de producción constante. Entonces, para laboratorios grandes, yo recomiendo que el servicio de reafilado sea más o menos 2 veces, porque nadie, y en esto sí soy como muy enfático, muy pocos laboratorios respetan los tiempos de vida de las cuchillas. Siempre uno pretende darle un poquito más. Entonces, cuando son laboratorios grandes, se le tratan de dar un poquito más, entonces se pueden presentar hasta 2 reafiladas, pero cuando son laboratorios pequeños, se ha mirado que se puede llegar hasta 3 reafiladas. Entonces, ya con esto, pues como que les resumo el tema de reafilados, y lo que le quería comentar era el tema de verificar muy bien las cuchillas antes de reafilar. Y pues muchas gracias, era algo muy breve sobre este tipo de herramientas, y pues doy la seguida a Andrés, si ya está presente. Aquí estamos.
¿Volviste, Andrés? ¿Fuiste a tomarte cafecito o qué? No, el internet que en estos días no es tan eficiente como nos gustaría. Pero pues esas son las cosas de estar en vivo. Entonces, pues nada, aquí estamos nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Esta es una iniciativa de 3 compañías diferentes por intentar llevarles a todos ustedes pues información que claramente sea relevante para que ustedes puedan tener más información y puedan discernir sobre qué cosas y qué alternativas podrían ustedes mejorar en los procesos, mejorar en los consumos, mejorar en los costos, o de pronto algunas cosas que no sabían que estaban disponibles y que de pronto ya con cualquiera de las 3 compañías puede estar disponible. Como lo decía Javier al principio, pues estamos aquí reinventándonos todos y estamos intentando pues sumar esfuerzos para básicamente entregarles a todos información que sea relevante. En ese orden de ideas, pues nosotros como compañía israelí en este momento difícil que estamos pasando por el COVID, pues estamos también tratando de hacerles llegar a ustedes información interesante. Y hemos visto que en algunos webinares previos nos habían dicho que era muy importante respetar los tiempos y por qué era tan importante que los tiempos de la fabricación de la materia prima se llevaran como a rajatabla. Y la razón entonces, o después de como una constante eh, pregunta y cuestionamiento de muchos de nuestros clientes, pues básicamente lo que queremos es explicarles por qué razón es que es necesario que la materia prima tenga como unas condiciones estables, porque incluso como lo decía Mauro en sus explicaciones sobre algunos de los problemas que se pueden generar después de trabajar cualquier tipo de producto óptico, pues es básicamente, él decía que muchas veces el problema es que las ágitas y la estabilidad del material pues no es la misma. Entonces los datos que tiene el LMS no concuerdan con los datos que llegan realmente de la base y por eso es que en estos momentos pues ser un proveedor que realmente ofrezca la estabilidad para una talla freeform pues obviamente requiere pues que los estándares tanto en los moldes como obviamente las curvaturas y obviamente el proceso de polimerización de toda la cadena de producción debe ser estable siempre. Y esa es una de las cosas que pues que desafortunadamente no es como lo que más se está presentando en nuestro mercado. Y es básicamente porque muchas veces, sobre todo en nuestro mercado latinoamericano que es tan sensible al precio, pues obviamente no es posible tener las mejores técnicas de calidad y los mejores controles de calidad si lo que se quiere es tener un precio que está 50 o 70% debajo uno de otro. En ese orden de ideas, pues esa estabilidad, pues a mí me gustó mucho esta gráfica porque cualquier variable de las que no esté aquí hace que al final no exista estabilidad y obviamente entonces el producto final o el resultado va a ser no tan bueno como se espera. Entonces, ¿por qué es tan importante que el proceso de producción de la materia prima tenga los tiempos que deben ser? Básicamente porque obviamente las cadenas que hacen que una sustancia que esté en estado líquido luego tenga que pasar al estado sólido y sea estable y que no haya superficies que estén un poco mejor unidas y otras más separadas, pues eso va a hacer que obviamente cuando se haga el corte con la cuchilla, pues el resultado no sea el mismo si la cadena de esa polimerización no se genera de la manera eficiente como debería ser. En ese orden de ideas, esa estabilidad es básica porque nos permite que obviamente se genere la confianza tan necesaria entre proveedor de materia prima y laboratorio, porque este es un trabajo que es un trabajo en equipo. Y este trabajo en equipo solamente es posible si nosotros les podemos garantizar a nuestros clientes que cada vez y con cada lote, a pesar de que estén separados por tiempo, la estabilidad siempre va a estar y esa estabilidad es la que le genera confianza al laboratorio, obviamente
ese laboratorio también le genera confianza a su usuario final, que es la óptica, y obviamente y por ende el usuario final, que es el paciente, pues tiene un producto que ópticamente tiene las condiciones de calidad que deben ser. Nosotros, como somos un proveedor de marca blanca para la mayoría de los clientes de América Latina, esto que les acabo de decir es básico porque es en lo que se basa toda la organización, básicamente porque la materia prima con calidad y con soporte y con estabilidad es la que permite que esa marca blanca que cada laboratorio está lanzando y que es su niño mimado, pues es muy importante porque se necesita que esa marca blanca tenga el reconocimiento a largo plazo y es el que va a hacer que tenga una estabilidad también a largo plazo. De tal manera que para nosotros es muy importante poderle garantizar a nuestro laboratorio que cada vez que procese cualquiera de nuestros materiales en su marca blanca, sea completamente segura y que tenga tranquilidad porque siempre las prescripciones van a salir en las condiciones en las que se debe manejar. En ese orden de ideas, en webinar anteriores hemos hablado mucho de pronto de altos índices, de 1,60, 1,67. Pues el día de hoy queríamos de pronto hablarles de una cosa diferente, es del índice 1,56 que también se maneja bastante, que tiene una muy buena relación costo-beneficio y que usualmente pues como que no se tenía mucha información y de hecho hemos con grata sorpresa, los clientes nuestros cada vez han ido accediendo a, además de los altos índices, a de pronto implementar las bases semiterminadas o incluso los lentes terminados en el 1,56 como un índice intermedio que tiene una buena relación de número AVE, peso y espesor, con la ventaja que muchos incluso están utilizando la opción básica del portafolio de la marca blanca, sobre todo en el tema de progresivos, en este índice. Y entonces han muchos empezado a notar que los usuarios dicen, oiga, pero yo sí estoy notando que hay diferencia ahora en el nuevo diseño porque la estabilidad en el material les garantiza que las prescripciones sean mucho más estables. En ese orden de ideas, nosotros tenemos disponible 1,56 en varias opciones. La opción básica, que es la opción pues blanca, que tiene protección UV en el monómero ya de 380 nanómetros, pero obviamente como cada vez hemos visto que inclusive la opción de los lentes de protección de luz azul cada vez es más frecuente, pues obviamente tenemos también la opción, además de blanca, la tenemos en de 420 a 450 nanómetros con protección en masa, y entonces ese también ha tenido un crecimiento en la rotación de producto y ha sido bastante apetecida por el mercado latinoamericano porque la relación costo-beneficio es bastante buena y las marcas blancas sienten confianza cada vez que procesan cualquiera de estos materiales en 1,56. Obviamente, otra de las cosas que también estamos trabajando de manera muy interesante es la opción de los lentes fotosensibles. Entonces, nosotros tenemos la línea de fotosensible en masa, Foto 10, que es una alternativa muy interesante porque el lente tiene un muy buen rendimiento, tiene una buena relación de costo versus el líder del mercado, que normalmente es bastante más costoso, no es en masa, sino es por spinning, pero nosotros entonces, este es un producto que estamos vendiendo con bastante volumen, básicamente porque ofrece todas las características que se necesita en cuanto a tono de oscurecimiento, rapidez de aclaramiento y, como les decía, la estabilidad que cada vez que procesan ese material, las prescripciones quedan muy, muy estables y el paciente siente que la agudeza visual que obtienen las marcas blancas con el lente fotosensible funciona muy bien. Entonces, las marcas blancas que están trabajando con nosotros en el 1,56 normalmente han incrementado su consumo en aproximadamente más o menos como un 60 o un 80% desde el primer pedido que se estaba manejando, porque es un producto que es muy estable, que funciona bien, muy bien y que realmente hasta el momento no hemos tenido mayor retroalimentación con algún inconveniente como tal. Adicional a esto, de tenerla disponible en gris, pues la tenemos también en el nuevo lanzamiento que tenemos, que es el lente Via Life, que lo tenemos disponible en 4 colores. Está disponible en rosado, café, morado y azul. Y entonces estamos viendo que también ha habido como un renacimiento de estas opciones que son obviamente muy fashion,
pero que funcionan de una manera muy, muy interesante y que para todos ustedes podría ser una alternativa de mercado, básicamente porque todos estos colores pues cada vez están siendo más apetecidos y pues es una alternativa fotosensible que funciona de una manera muy eficiente. Entonces, cada vez estamos viendo que más personas llegan a nuestros establecimientos pidiendo que el aro, el marco, la montura tenga algo de relación con el color de los lentes. Y esta es una alternativa que podemos aprovechar. En ese orden de ideas, pues este producto funciona de una manera muy eficiente. Tenemos el que más rotación hemos visto últimamente que ha tenido es el color azul. El color azul está teniendo una aceptación muy interesante y este producto se encuentra disponible tanto en terminado como en semiterminado. Y adicionalmente también hemos encontrado con grata sorpresa que el lente fotosensible ha tenido un excelente rendimiento. Además de su fotosensibilidad, le estamos añadiendo la opción de los lentes que pueden ser lentes espejados. Entonces, lo que tenemos básicamente son lentes fotocromáticos y espejados que nos están permitiendo tener una muy buena alternativa. Tenemos entonces en este momento 6 colores disponibles en espejado, de tal manera que es una nueva alternativa, lentes fotocromáticos más espejados, y pues los laboratorios que están trabajando con nosotros están funcionando bastante eficiente con la alternativa, básicamente porque antes solamente el espejado se tenía como lente de color, ahora se puede tener como lente fotosensible. En ese orden de ideas, pues agradecemos a todos ustedes el tiempo, agradecemos a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Esperamos que el contenido para ustedes sea lo más agradable. Sabemos que podemos tenerles más contenido y obviamente les estaremos enviando las siguientes invitaciones para que estén con nosotros acompañándonos. Un agradecimiento a Syncom y a Novar por esta convocatoria y por acompañarnos en estos momentos. Gracias, Andrés. Y bueno, pues como dijo Javier, tenemos que correr porque esto es como la televisión. Viene el programa siguiente, los invitamos a que se sigan conectados. Mauro, muchas gracias. No, gracias. Y déjame agregar algo que Andrés, para todos, ¿no? Que Andrés ha puntualizado bastante, pero creo que requiere todavía aún más puntualización, ¿no? La importancia que tiene la unión entre la tecnología de diseño junto con las bases semiterminadas. Esto que había dicho Andrés es sumamente importante. Generalmente el 90% de los errores de producción son porque los LMS tienen datos de curvas frontales y luego las compañías, luego los semiterminados pueden no solamente variar ese radio de curva, sino no ser constante. Entonces siempre es una de las cosas que nosotros siempre decimos a todos los laboratorios que es importante tener una buena calidad de semiterminados, porque eso lo que le va a dar es una calidad final de todos los lentes. Recuerdo como anécdota en un laboratorio de Brasil que estaba comprando bases chinas de muy baja calidad, y en definitiva lo que terminaba generando es que el 30% de la producción la tenía como descarte. Entonces, en realidad, el bajo precio terminaba siendo muy caro. Primero, por la cantidad de desperdicio que tenía. Y segundo, el tiempo. Y no solamente el tiempo de producción, sino también el uso de maquinaria. Siempre hay que tener en cuenta que para los laboratorios, el costo más importante en la fabricación de un lente es la amortización de los equipos. Uno no se da cuenta porque ese dinero no sale todos los meses. Es un costo económico, pero no financiero. Entonces, hacer lentes en un laboratorio para luego tener un descarte muy alto por utilizar productos de mala calidad es muy caro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, como todos los laboratorios, tienen que elegir la mejor performance entre precio y calidad, que lo hay. Pero tomar decisiones estrictamente por el precio es una decisión equivocada y excesivamente cara. Muchas gracias, Mauro, por continuar con esto. Y bueno, nos despedimos. Les damos las gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Continúen con los webinars en franja. Les damos, la bienvenida para el siguiente webinar. Gracias a todos por colaborarnos. Esta unión hace la fuerza y seguiremos juntos, saldremos bien de todo esto. Gracias totales. Gracias, Javier. Para todos.
Muy bien, amigos. Nosotros seguimos en los webinar franja. Gracias por estar aquí. Lo que estamos haciendo es una propuesta que se convierte en una necesidad. Hay muchos webinars, hay muchas propuestas. Nos han dicho, nos han pedido qué hacemos para poder verlos porque ya no sabemos cuál es el link de cada uno. Estamos intentando convertirnos en ese punto de encuentro de América Latina. Y entonces, pues me da mucha alegría tenerlos aquí, amigos, porque viene la gente de Avisor con una propuesta muy interesante, uniendo a España y uniendo a Argentina en un mismo lugar a favor de nuestros lentes de contacto, de cómo dinamizar nuestra economía, de cómo mejorar las adaptaciones. Así que me da mucho gusto darle la bienvenida a la gente de Avisor que ya están aquí, se están preparando. Los tenemos, ya les digo, Marcela Soria está en Argentina y Gonzalo Carracedo está en España. Así que en un par de minutos, estamos listos para arrancar. Agustín Garelo, bienvenido. Qué gusto tenerlo por aquí. No, está.